días tengan todos ustedes. Continuamos acompañando aquí por nuestro amigo y compañero Carlos Ramón Cital García, el cronista de Topolobampo y presidente de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis en estos momentos. Una persona que nos está haciendo recordar aquellos años de los 20 en Topolobampo, su vida y su obra. Gracias a todo eso que él investigó y trabajó y lo publicó en un periódico que lo hacían ahí en el set del mar. Sí. Aparte de eso, le dio mucha vida y le está dando en estos momentos a todas las familias del puerto. Vamos a continuar, Carlos Ramón. ¿Qué te parece con tu familia, los Cital, con tus Bien, abuelos? En el programa anterior nos quedamos precisamente con los Citales, ¿no? Porque ya mencionamos los Acuña, los León, los Félix, los Espinosa, los Mejía, los Preciado, los Atondo y los Gastelum. Y todos tienen una historia de vida muy interesante. Como decíamos, unos se dedicaron a los trabajos del ferrocarril, otros a los trabajos de la carga y descarga de los barcos, del tren, y otros a la pesca, ¿no? Entonces, en esa decíamos que las primeras familias mexicanas que llegaron para quedarse y fundar ya el Topolobampo mexicano, ya después de que los colonos estadounidenses se fueron, como en 1905, pues Topolobampo siguió como una pequeña aldea, fíjate, era un pueblo de 500 habitantes, una cosa pequeño, aquí, muy, por eso digo yo pequeño. Que era una, no era puerto, era una aldea, una aldea, porque ni el puerto de cabotaje era todavía. Entonces, apenas aparecía en un puntito muy pequeño en los mapas del país, ¿no? Acuérdate cuando estuvimos en Oaxaca que nos dijeron, ni en el mapa aparece Topolobampo. Y luego nos decían, ¿qué? No podían mencionar Topolobampo, así como nosotros no podemos mencionar algunos nombres de edad de Oaxaca y de aquellos lugares, ¿no? Entonces, en ese atractivo que representaba el trabajo, la fuente de trabajo, que a la vez era subsistencia, pues se vinieron todas esas familias, ¿no? Dejando lo que ellos tenían en los lugares de origen para venir a una nueva aventura a Topolobampo. Así como los colonos vinieron a una aventura, ellos también vinieron a esa aventura y no sabían si se iban a quedar o si les iba a ir bien o si les iba a ir mal. En fin, llegan. Y una de las familias que llegaron, como te decía, son los Cital. Los Citales, ¿de dónde son? Los Citales no venían de muy lejos, la mayoría de los Citales vivían en Ahome, en San Isidro, en Higuera, en toda esa parte de Ahome, entre Ahome y la Higuera. Higuera, Zaragoza, Mayocó, y puntos intermedios, ¿no? Entonces, que el origen de los Citales, pues, algunos dicen que es de origen Lloreme, de Cítari, que es la espiga del maíz. Otros dicen que es de Citlaltépec, del Cerro de la Estrella, el Pico Orizaba. Algunos han dicho que es de origen español o francés. Bueno, yo me quedo con el Lloreme, te aclaro, ¿no? Bien, porque en los Citales había gente blanca, fíjate, y de ojos azules. El papá de mi papá era músico, era don Jesús Cital López, y era de ojos azules. Y el papá de él era más güero y de ojos también azules. Entonces, por eso se cree que tienen descendencia de allá. Pero como los Citales se casaron con Félix, y los Félix eran algunos muy morenos, pues algunos salieron muy morenos como mi papá y como yo. Como tú. Y qué bueno que salí morenito y no güero, ¿verdad? Entonces, una anécdota importante de los Citales que llegaron de ahí de Ahome es que ellos a finales de 1800, todavía hablando de 1895, 1915, tenían una banda. Antes de la banda Ahome de Nacho Ibarra existió en Ahome, por si no lo sabían, la banda de los Citales. De los Citales, formada por Alejandro Cital, por Amado Cital, por Jesús Cital y varios, ¿no? Que yo los tengo ahí bien registrados. Esas imágenes tienes, de eso. Las imágenes no, pero los nombres y qué instrumentos tocaban. El último de los Citales, que músicos que algunos le deben de recordar, la gente grande de aquí de los Mochis de la región, era el Pitosolo Cital. Salomé, le decían el Pitosolo Cital porque él pues se quedó en el avión, yo creo que era muy tomador, y se quedó un poquito en el avión y en todas las calles andaba tocando con su trompeta, y la tocaba maravillosamente bien. Era muy bueno para subsistir, pues vendía tamales.
Y dicen que para poder que le compraran, decían, tamales, ¿y dónde los hacen? Ah, con la familia de los Ibarra, por ejemplo, decía él, ¿no? Y pues no, y todo el mundo al saber que era de los Ibarra, pues le compraban tamales. Son anécdotas, ¿no? Bueno, y los Citales pues se dedicaron principalmente a la pesca. Uno de los personajes grandes fue Chico Cital, que apenas tenía cuarto de primaria, pero era un abogado de esos que le dicen huizacheros, algo así, ¿no? Sí. Llegó a ser oficial mayor, llegó del ayuntamiento, llegó a ser inspector de policía, inspector de alcoholes, en fin, era muy político el tío Chico Cital. Y pues los demás y tales, entre ellos mi papá, que fue pescador, muy respetado de aquel entonces, ¿no? Y él no quiso que fuera pescador. Tienes que estudiar, si no, si no fuera un magnífico pescador yo. Sí, no, ¿y de qué ibas a vivir ahora? Anda todo ahorita llorando. Yo creo que fuera armador, una cosa así, ¿no? Bueno, otra de la familia fue la familia Cortés. Antes de irnos a los Cortés, seguimos con los Cital todavía. Don Chico Cital. Me acuerdo yo que vivía arribita de la casa de mi suegra, ahí en Topolobampo. Sí, pues estaban los cuartos famosos de la pesquera. Abajito la cuartería. Primero vivió en los cuartos y después se bajó ahí. Y él se dedicaba a vender unas pachitas. No, que pues se es llamaban. que él se dedicaba a vender él tuvo vinos. mucha y tenía una cantinita ahí. Tenía muchas influencias, estuvo a cargo de la cantina que le decían en Topo La Sirena. La Sirena, estuvo a cargo de la cantina el resbalón, Aquí me quedo. Y luego en su casa después, pues ya no pagaba impuestos ni nada y se prohibía a veces la venta de alcohol, pero había un indígena que le llamaban Perfecto Molina y siempre acarreaba agua en una palanca y unos... Yo lo recuerdo perfectamente. Mantequeros, pues de allá subía las tequilas en el bote cubierto con agua y pues todo el mundo creía que llevaba agua y nada, que le subía las botellitas y de esa manera siempre se salía con las suyas el tío Chico Cital. Le buscaba. Pero pues ya se las había de todas porque fue inspector de alcoholes, fue oficial mayor y estaba muy mezclado con era todo un personaje. Nunca le tuvo miedo a nada. Y murió joven, como de 56 años. Me tocó conocerle a toda su familia. ¿Y de tu papá qué nos comenta de toda la familia, tu mamá? Pues después eran los dos, se llevaban un año de diferencia y se respetaban mucho porque los dos eran de carácter así muy especial. Muy fuertes. Mi papá siempre era la persona que buscaban los líderes pesqueros porque era muy bueno para jalar, como dicen, ¿no? Para jalar gente, para convencer. Y mi papá le dijo, papá, ¿y por qué usted no fue directivo? Es que ya me conocía el carácter, dice. Era tan fuerte carácter que dice, voy a quedar mal, no me va a gustar algo y voy a decir la verdad y no va a funcionar las cosas. Pero él siempre lo buscaban, fue muy respetado, fue un pescador de barco, de atarraya y finalmente terminó como le dicen, de popero, el que controla la paga con los remos. Y pues fue una persona muy respetada, nunca tuvo problemas con la justicia, él se sentía orgulloso de que jamás le había llamado la atención ni un policía, ¿no? O sea, era muy recto, al rato te voy a muy desesperado para pagar. Sí. Él no podía deber porque, un desespero por pagar, era muy cumplido, pues muy honrados eran esos señores. Y para las matemáticas me dejaba apantallado porque sacaba las sumas, las multiplicaciones y las divisiones así mentalmente. En aquellos años había una escuela de un aprendizaje efectivo que no lo hay ahora. Ahora, si el joven no trae la calculadora, no sabe sumar, restar ni multiplicar, mucho menos dividir. Y en aquellos años nos enseñaron a nosotros a sumar y a restar perfectamente, aún a pesar de que no iban a la escuela. Yo lo recuerdo por mis abuelos. Tuvo tercer año. Sí, pero el tercer año estamos hablando de los 20, es lo que hoy podríamos nosotros decir. De los la 15, secundaria, la secundaria actual, pues secundaria actual con los conocimientos actuales. El sexto año, haz de cuenta que era lo que hoy es preparatoria. La secundaria de aquellos años, lo que es la universidad, si nos ponemos nosotros a ver, pero estamos hablando de todas estas familias y tal, que le ha dado mucho. Me decía que su maestro fue don Arnulfo Rentería, un personaje del Fuerte, un gran maestro, imagínate. Sí. Entonces, pues tantas anécdotas, ¿no? que tiene él y que pues sería muy largo. En mi libro, pues sí me voy a dar el gusto de escribir todo lo que yo quiera de él, pero pues de grandes recuerdos, ¿no? Correcto. Continuamos con los Rivera. Entonces, los Rivera llegaron del Fuerte. Al parecer llegaron del Fuerte
Y los Riveras tenían una vocación artística increíble. Todos los Rivera, o casi todos, tienen vocación artística. Tienen una habilidad para poesía. Exactamente, y para canto. Poesía, canto, actuación, para hablar. Un personaje, bueno, don Poncho Rivera, Poncho Rivera, que en paz descanse, vivía por el Estándar. En el Estándar, papá de Ponchito, de todos ellos. De Víctor, todos ellos. Él fue mi padrino. Él fue un líder pesquero muy distinguido. La palabra de don Poncho Rivera era ley. Y era de temple, porque una vez unos soldados, no sé cómo les querían obligar a que le entregaran el camarón a cierta persona. Sí. Y ellos mejor, don Pocho, vamos tirando todo el camarón, y movieron las canoas, las voltearon y prefirieron tirar todo el camarón a vendérselo a quienes ellos les estaban imponiendo. Bueno, otro personaje de los Rivera, Lopón, ¿quién no se acuerda de Lupón? En honor a lo mejor el pescado ese que existe, un ¿no? pescadito chiquito, prieto y feo. A lo mejor por fellito, bueno, pues era pero de un gran corazón. No era muy dotado de acuerdo a los era moreno, 100% a los tipos moreno. Que tenemos de a belleza. Los estereotipos, sí. Estereotipos, pero bueno, los africanos entre ellos son guapos, los orientan entre ellos, en fin. Eso está muy discutible, ¿no? Entonces era características muy especiales físicas, morenito, como ya estuvo en términos entre comillas, muy fellito, y le pusieron el Lupón. Pero era de un corazón, como dices tú, muy noble, muy grande, muy servicial, muy agradable, muy simpático, y era muy artista. Era bueno para cantar, para tocar la armónica, para actuar. Es más, él formó un circo. En aquellos años de los 40 formó el circo de Lopón. Y tenía varias entre sus hijas y sobrinas, pues bailarinas. Polo Rivera era el declamador. Él era como el adivinador, el hipnotizador, y Venancia y otras eran bailarinas, y bueno, y se iban a los campos, a los ranchos y a los campos pesqueros. Dicen que a veces venían con un montón de gallinas y pochos porque les pagaban con todo eso, ¿no? Es una historia que la tengo escrita del bonita circo esa historia, fíjate, con él. De Lopón. Y luego también don Ángel Roy del Cine Aida, cuando todavía no había los equipos de sonido como ahora, pues hacía un cartucho muy grande y por las calles iba anunciando, ¿no? ¿Y se llamaba ese cartucho cómo? Pues el ¿qué? Cucuruco, ¿cómo es? Bueno, el caso que se iba anunciando, ¿no? Y por ahí se gritaba. Esta noche la película fulana de tal, y no por ningún motivo deje de ir a ver la película. Y decía mi tío Pedro Félix, sí, no voy por ningún motivo. Quiere decir que está muerta mi madre y no debo dejar de ir al cine porque dice Lopón que por ningún motivo. Ahorita que dice Lupón, él fue policía mucho tiempo. Sí, además fue policía, ¿no? Mucho tiempo. Yo tengo 2 anécdotas muy buenas con él. Igual cuando hablemos con los síndicos, como síndico y él como policía. Por un lado iba él correteando a un amigo que ahí vive en lo que es el Remache Arribita, por el puente. Y él... Porque por el puente colgante que le decía. Colgante que había ahí. Entonces le dijo él que se regresara. Él tenía costumbre de a todo aquel niño que encontraba en la calle, llevarlo a su casa y pegarlo a regañar a los padres o llevarlo a la escuela. A todos los que éramos pinteros de aquellos años. Como Cleofas, ¿no? Como Cleofas Ramírez, y él también lo hacía, Cleofas y él. Tenían la misma escuela. Continuamos con los Riveras. Una ocasión, don Lupón, Lopón, perdón. Es que se confunde, Lupo viene del Guadalupe, es Lopón por el pescado, ¿no? Sí. Por el pez. No, pues se vestía muy bien con su traje, y luego una gorrita de capitán, y se fue a la sierra, y pues allá enamoró a una muchacha y se presentaba como el capitán Guadalupe Rivera, y pues creyeron, se trajo a la muchacha, se casó con ella, pero vivía ahí en la cueva de Marcelino. Pues, ¿cuál residencia? No, pues la muchacha bien decepcionada, a los pocos tiempos se regresó, ¿no? Así que, pero pues él se vestía de capitán y cuidado, ¿no? Como esas hay muchas anécdotas. Otra familia, es la familia Cortés, de don Natito Cortés. Sí. Don Natito Cortés, papá de doña Tiana, esposa del Coyotito, ambos fallecidos, de doña esposa de Mingón, Isabel Chabelita, sí. De doña Petra, de Rosario Cortés. Y
pues fue una familia muy trabajadora, generalmente se dedicaron a la carga y descarga de los barcos, el antecedente de la CROM. Y don Natito Cortés fue otro de los revolucionarios de Topolobampo, fíjate. Sí. Don Natito Cortés estuvo luchando en el Cerro Iturbe junto con Ramón F. Iturbe, y fue otro de los guías para llevarlo por la retaguardia, se puede decir, y llegar y vencer a los federales de Victoriano Huerta. Entonces, don Natito, don Adolfo León, don Urbano Araujo y Víctor Preciado fueron los revolucionarios que tuvo Topolobampo. Así es que, y a mucho eso lo vamos a hablar orgullo. Un poquito más adelante. Desgraciadamente, Carlos Ramón Cital, el tiempo no perdona. Bueno, y nos está correteando. Creo que cumplimos en estos dos programas con las familias fundadoras, ¿no? Fundadoras. Porque luego siguen las familias que llegaron después de los fundadores, que sería otro tema. Otro tema. Muchísimas gracias a usted que nos está observando. Y recuerde, aquí lo esperamos el próximo viernes con nuestro amigo y compañero Carlos Ramón Cital García, sobre el mismo tema, los pobladores de Topolobampo que le han dado vida y prestigio a este hermoso puerto, en el cual los dos somos nativos. Gracias.